Capítulo 10 de Daniel. Al comienzo, a los pocos años del reinado de Ciro de Persia, ya Daniel era un hombre de edad avanzada. En el reino babilónico tenía un alto puesto de funcionario del Estado de más alto rango, pero probablemente durante el reinado persa pues también siguió teniendo un alto estatus. Y en esas circunstancias se le revela a Daniel palabra. Y dice en el versículo primero: fue revelada palabra a Daniel y amado Belsasar. Simplemente de paso quiero apuntar este detalle. Su nombre era Daniel, pero le llamaban Belsasar. Para los demás era Belsasar, pero su nombre era Daniel. Hay una diferencia entre quién eres tú, tu nombre y cómo seas llamado. Tu nombre tiene que ver con tu esencia, con tu naturaleza, con lo que tú eres. El cómo te llamen puede ser una cosa social, externa o de este sistema. Esto ya sería para hablar un rato, pero es un detalle. No dice que su nombre fuera Belsasar, lo llamaban. Y dice que esta palabra que se le revela a Daniel era verdadera. Es decir, lo que se le va a revelar a Daniel es tal cual. Y luego dice que el conflicto grande. ¿Qué tipo de conflicto? Fijaos una cosa, en algunos de los capítulos anteriores hemos visto que simbólicamente se hablaba de bestias, hablando de reinos, hablando de reyes, pero es que si nos vamos a Apocalipsis, al anticristo, a lo que conocemos como anticristo, también se le llama bestia, que sabemos que es por obra y advenimiento de Satanás. Es decir, en medio de todas estas cosas que van a ocurrir en el plano físico en el que tú y yo vivimos, están involucrados poderes y están involucradas entidades espirituales que generalmente no vemos. Hay una lucha espiritual. Tu propia conversión en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo, y como dicen los apóstoles en general, porque era un mensaje del reino de las tinieblas, fuimos llamados al reino de su luz admirable. Hay una lucha entre reinos que no vemos, pero que no veamos no quiere decir que no formemos parte de esa lucha, porque hay en juego algunas cosas. Algunas cosas que tienen que ver con la gloria, pero que también tienen que ver con tu vida. Ahora, hay un conflicto grande y lo vamos a ver al final del capítulo. Y dice que Daniel, él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. A Daniel se le revelan cosas grandes e importantes, algunas las llega a comprender, pero otras no. Como al final, se dice, pero anda Daniel, esto queda sellado para el final. Pero otras sí las entendió. En esos días, dice Daniel, en el versículo 2, estuvo afligido por 3 semanas, 21 días. Esto tiene que ver, es una expresión que en hebreo se utiliza, también se dice afligir el alma, para ayunar. Y aquí viene un detalle que yo quiero subrayar. Me voy a quedar un poquito en el versículo 3. Dice, no comí manjar delicado. Algunos dicen que con manjar delicado, en el idioma original, tiene que ver con comidas, por ejemplo, como harinas, cuando se refinan, se trabajan, se procesan. Pudiera ser un buen equivalente a lo que hoy llamamos comida procesada, elaborada, para que esté rica. Ni entró en mi boca carne ni vino, ni
me ungí con ungüento, no se puso colonia, hasta que se cumplieron esas 3 semanas, esos 21 días. Y hermano, yo quiero hacer aquí una pequeña pausa para tocar algo que a veces no nos parece espiritual. A veces hacemos una diferencia entre el ámbito espiritual y lo terrenal tan grande que limitamos lo espiritual por culpa de lo terrenal. Cuando nosotros comemos, como dice Daniel, manjares delicados, comidas elaboradas que nos gustan, eso produce en tu sistema nervioso, en tu cerebro, en tu cuerpo, una sensación de bienestar. No entró en su boca carne ni vino. Hay mucha gente que le encanta la carne, que no entiende un buen banquete sin carne. Y el vino, ya lo dice la propia palabra, ¿qué es lo que dice que alegra? El corazón. Así que estos son cosas, e incluso los ungüentos que huelen bien, que producen una sensación de bienestar. Te producen sensación de bienestar a distintos niveles. Cuando tú participas de estas cosas, se ponen en marcha unos mecanismos y sustancias en el cuerpo que te dan un bienestar. Hay neurotransmisores en el cerebro que participan en que tú tengas esa sensación de bienestar. Así que Daniel se abstiene de este tipo de cosas. ¿Son pecado? No. Pero Daniel se abstiene de ellas por varios motivos. Las revelaciones que está teniendo no son como para un banquete y para hacer una fiesta. Las revelaciones que está teniendo implica y trae cosas duras en lo que es el devenir del mundo, en su historia, pero también para su pueblo. Y él no dice, bueno, gracias al Señor que me bendice mucho, yo aquí tengo un buen puesto, y bueno, que tenga que pasar lo que pase, y él a vivir porque el Señor lo bendice mucho. No es esa la actitud que tiene Daniel. Hermanos, muchas veces queremos buscar la voluntad de Dios, muchas veces queremos que el Señor nos utilice, y hay cosas que sin ser pecado, pero nos limitan. Cuando las cosas que hacemos y que buscamos están enfocadas, sin ser pecaminosas, a un bienestar constante, eso limita nuestra capacidad de tener una sensibilidad a lo que Dios quiere. Y también limita nuestra capacidad para una consagración plena. Esto no tiene que ver con ser una zeta y vivir toda la vida sin poder comer bien, sin poder... No va la cosa por ahí. Pero en nuestra vida, hermanos, a veces, en determinadas circunstancias, necesitamos periodos de abstenernos de ciertas cosas que fortalecen demasiado nuestro hombre natural sin necesidad de estar pecando. Que mantienen nuestra carne fuerte y satisfecha. Y eso limita la sensibilidad espiritual. Cuando no, a veces las revelaciones de Dios son como para afligirse y parece un contrasentido estar procurando y buscando simplemente nuestro propio bienestar. Y aunque esta palabra es para todos, hermano, pero creo que los jóvenes que quieran consagrarse verdaderamente al Señor deben tener esto en cuenta. Y como dice Eclesiastés, joven, gózate los días de tu juventud, anda disfrutando también la vida, pero acuérdate que Dios te va a juzgar por todo. Ahora, ¿qué pasa cuando un joven, cuando en su naturaleza, en su hombre natural, está muy fortalecido, decide consagrarse y de cosas lícitas pero que le causan bienestar y realización personal, de vez en cuando se abstiene para buscar al Señor? Ahí tienes el germen de los verdaderos siervos de Dios que pueden ser utilizados de una forma especial.
Hermano, hay que dar un paso más. No se trata de estar pensando, esto es bueno, esto es malo, esto es pecado, no es pecado. No, hay veces que uno tiene que pensar qué es lo mejor para el reino. ¿Qué es lo mejor para consagrarme? Y todas esas cosas siempre tienen un precio. Ahora está de moda hablar, los psicólogos, los coach y todo esto, hablan de ayunos de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que nos genera sensaciones de bienestar. Esos pequeños placeres que buscamos en las cosas, con las pantallas, esos pequeñitos placeres que nos generan pequeñas alegrías, vamos a decir así, que son pequeñitas, pero las acumulamos. Pero luego hay un momento en que el cuerpo se acostumbra a eso y necesitas más, y si ya eso no, otra cosa, y a veces genera insatisfacción, frustración. Estás aburrido y no sabes por qué. No tienes ganas de nada y no sabes por qué. Porque estás demasiado centrado en esos pequeñitos placeres que se van acumulando. Hermano, y cuando se está en esa actitud, cuando eso es el enfoque de tu vida, esas pequeñitas cosas, si no hay ayunos de eso, si a veces uno no se abstrae de ciertas rutinas o ciertas costumbres sin ser pecaminosa, es muy difícil tener verdaderas experiencias espirituales con el Señor. Porque el hombre natural, tu carne natural, está demasiado fortalecida. Y vuelvo a insistir, hermano, no estamos hablando de pecados ni cosas que interrumpan la comunión con Dios. Estamos hablando de consagración, que cuando hablamos de discipulado, si recordáis, este fue uno de los temas que tocamos. En fin, y lo dejo ahí, porque me iba a meter ahora hasta con temas del hígado. Pero lo dejo ahí, hermanos, para que podamos meditar. Daniel estaba a la orilla de un río y entonces cuando levanta sus ojos aparece un varón. Igual que en otros momentos vemos que está Gabriel, pero aquí no se da el nombre del varón. Se dice que está vestido de lino, sus lomos están ceñidos de oro, la cara parece un relámpago del brillo que tiene, los ojos como antorchas de fuego, los pies de color de bronce bruñido, como refulgente. ¿Quién es? Pues la verdad es que no lo dice, así que no lo podemos asegurar. Pero no se da el nombre de él como se da de Gabriel, por ejemplo, ¿no? Como decíamos antes. ¿Quién es? Algunos piensan que esta visión que Daniel tiene aquí tiene unas similitudes altas y grandes con la visión que el apóstol Juan tiene en Apocalipsis, donde dice que ve a uno semejante al Hijo del Hombre, es decir, uno que parece un ser humano, es lo que quiere decir eso. Parece un ser humano, pero claro, los seres humanos normalmente no tienen esas características que se dan ahí, pero parece un hombre. Que tiene el pecho ceñido con un cinto de oro, bastante similar a lo que dice Daniel, sus ojos como llama de fuego. Estoy ahora mismo leyendo Apocalipsis 1, del 13 al 16, a salto de mata. Los pies semejantes al bronce buñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Una voz potente e imponente. Su rostro, su cara, como de sol, brilla también. Algunos piensan o ven que el varón que Daniel ve aquí podría ser el propio Señor Jesús antes de haberse encarnado. Como sabemos que aparece en las Escrituras. ¿Es una posibilidad? Es una alta posibilidad. En el versículo 7 dice que Daniel no estaba solo y solo él vio la visión, solamente él vio a este varón. Los hombres que estaban con él cogieron un miedo terrible porque algo notaban, algo debieron notar, aunque no lo vieron, y del temor que les sobrecogió, huyeron despavoridos a esconderse. Así que Daniel se queda solo viendo a este varón.
¿Y cuál fue el efecto que produce la visión de este varón en Daniel? Dice que no quedó fuerza en él. Dice que al oír el sonido de sus palabras, cayó sobre su rostro como en un profundo sueño. Es decir, escuchar la voz de este varón le dejó en un estado alterado de conciencia mental, con su rostro en tierra. Y esto es importante, hermanos. Cuando uno tiene revelación de Dios, debilita tu fuerza natural. Y no es el único caso que vemos en la Escritura. No es normal que alguien tenga revelación de Dios y la reacción que eso produzca sea sobrelevarte, fortalecer tu carne y creerte el rey del mambo. Cuando uno realmente ve o tiene una comunión cercana con el Señor y el Señor da atisbos de su gloria o de su revelación, eso nos debilita y nos humilla. Pero no nos hace ir como si tuviéramos un teléfono rojo con el cielo y tú quieres algo del Señor, no te preocupes, yo tengo enchufe y contacto y te voy a conseguir de Dios lo que tú quieras. Ese tipo de actitudes no forman parte del que tiene una verdadera comunión con el Señor, que lo que hace es debilitar su vida natural y pone tu corazón en su sitio, humillado. Así que cuando Daniel está así, una mano le toca y se queda como a cuatro patas, con la rodilla y con las manos en el suelo. Estaba debilitado. Y aquí le dice, Daniel, estoy en el versículo 11, varón muy amado. En el original puede significar muy precioso. Y yo no sé tú, hermano, pero yo, y no es la única vez que se le dice, cada vez que leo estas palabras, siento celos. Siento celos. ¿Cómo se le dice a este hombre, varón muy amado? Siento celos y vergüenza. ¿Realmente el Señor pudiera dirigirse a mí diciéndome eso? Y no estoy hablando de que no me ame. Estoy hablando de si el Señor me ve precioso. Si me ve precioso de alguna manera, no es por mi consagración, desgraciadamente. Y esto me provoca celos. Porque a veces se nos mete en la cabeza de que todos los que hemos aceptado al Señor Jesús, esto es una especie de democracia y ya todos igualitos. Y yo no veo eso en la Biblia. Hay personas que se consagran al Señor, que les importa el plan de Dios más que su propia vida y lo buscan, y yo veo que esas personas al Señor le destacan. Y esto debería movernos hacia un celo santo, a querer más de Él. Hay cierto tipo de celo que es bíblico y santo. Al Señor Jesús el celo de la casa del Padre le consumía. ¿No tenemos celo para buscar al Señor y que el Señor se fije? ¿No dijo eso el Señor de Job cuando le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay ninguno como él? Honestamente, hermano, ¿qué pensará el Señor de ti y de mí? Y no nos pongamos teológicos. No, porque la gracia ya todo, el Señor me ve en Cristo. Sí, muy bien, hermano, sí. Yo no digo que no a eso. Pero no busquemos excusas o justificaciones para no consagrarnos. Si el Señor tuviera que hablar de ti y de mí, ¿qué diría? Pues habrá un día en que el Señor hablará de ti y de mí personalmente, en el tribunal de Cristo. ¿Qué dirá el Señor? Néstor, varón muy precioso. ¿Dirá eso el Señor de ti, Néstor? Pues hermanos, vamos a edificarnos para procurar excelencia de gloria en nuestra vida cristiana. Varón muy amado.
estate pendiente, atento a las palabras que te voy a decir y ponte de pie, porque he sido enviado ahora. Y entonces es fortalecido y temblando Daniel se pone de pie. Y le dice a este varón, no temas. Fíjate qué precioso este versículo, el 12. Desde el primer día que dispusiste tu corazón, es decir, que dentro de ti dijiste, quiero entender y humillarme delante de Dios. El primer día que Daniel tuvo esa actitud, dice que se escuchó las palabras, es decir, esto fue una llave para la respuesta a la oración, y por tus palabras yo he venido. Al Señor no le impresiona la pedantería, al Señor no le impresiona un lenguaje rebuscado. Las palabras abren la puerta de la oración cuando lleva una actitud de querer entender y de humillarse delante del Señor. Hay personas que piensan que estudiar las Escrituras son sutilezas que al final terminas torciendo la Biblia y que va en contra de una fe sencilla. Eso es una locura. Esa es la mejor forma de andar en la carne con tus propios conceptos y pensando que eres lo más bonito para Dios. Al final terminas autoengañado. Uno tiene que tener un corazón dispuesto a entender, a escudriñar, a buscar de Dios. Y si Dios quiere te revelará o no. Pero esa actitud en humildad es la llave de la respuesta a muchas oraciones. Ahora, dice el versículo 13 que el príncipe del reino de Persia, durante 21 días, exactamente el mismo que esa especie de semiayuno que hemos visto antes, que hizo Daniel. O sea, Daniel, esas 3 semanas que afligió su alma, como hemos hablado antes, él quizá no lo veía, y ahora se le dice que durante ese tiempo estaba viendo lucha espiritual. No se nos dice de qué tipo, no me voy a meter a especular, pero genera oposición. Genera oposición. Durante el tiempo que Daniel estaba en ese semiayuno orando y buscando al Señor. He venido, versículo 14, para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Es decir, en lo que ha de venir, pero también postrero aquí significa en el extremo, en el final. O sea, va a haber revelaciones que tienen que ver con el pueblo de Dios para lo que va a seguir, pero también para el final de los días. Y dice el versículo 16 que uno que parecía un ser humano, uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Porque cuando estaba ocurriendo todo esto, Daniel no era capaz de hablar. Estaba temblando, aún debilitado. Pero cuando tocó este varón los labios de Daniel, entonces Daniel fue capaz de hablar. Y dijo, Señor mío, con la visión tengo dolores y no tengo fuerza. Cuando la gente dice, si yo no veo, no creo. Si Dios existe, que venga y me lo diga. ¿Seguro? Si un hombre santo como Daniel, en sus visiones, en sus revelaciones y en las cosas que veía, el efecto que hacía era debilitarlo, estaba que no podía hablar, dice que no le quedaba aliento, posiblemente le afectara incluso hasta en cierta manera hasta la respiración. Pero nosotros, o otros que no son creyentes, que Dios venga y me hable. A veces nos creemos demasiado, hermanos, nos creemos demasiado. Pero puedes estar seguro que cuando Dios revela o tiene algo que decirte, muy rara vez el efecto va a ser fortalecer tu carne. Ni el efecto va a ser coleguear contigo. Cuando Dios revela, no es un de tú a tú. Venga, como Jesús es mi amigo, venga, vamos a coleguear y que Jesús me ayude y tal y cual. Hermano, el Señor está por encima.
Y si no deja ver un poquito de su gloria o de su plan, eso siempre va a debilitar tu carne y mi carne. Y eso va a debilitar tu corazón y mi corazón. Una persona que verdaderamente recibe de Dios no tiene un corazón altivo. Porque el Señor te deja ver tu realidad lo suficientemente bien como para saber que ninguno somos un superhéroe espiritual. Versículo 19. Muy amado, le vuelve a decir, muy precioso. No temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y toma aliento. Y entonces, mientras escuchaba, recobró fuerzas. No es lo mismo tener fuerza porque tu carne está muy satisfecha. Eso es un tipo de fortaleza distinta que la fortaleza que recibimos cuando el Señor da su palabra. No sé si me estoy explicando. Un buen manjar, como lo que Daniel ayunó, una satisfacción tuya, te sientes fuerte, pero eso es un tipo de fortaleza. Pero hay otro tipo de fortaleza que es cuando el Señor te da su palabra. Te reconstituye, pero eso es de otra manera. Por eso, como dice la palabra, y el Señor Jesús repitió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios tiene la capacidad de fortalecerte en un sentido distinto a como lo puede hacer buena comida o estar satisfecho en general. Y le dice este varón, tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y luego va a venir el de Grecia. Ya dijo el apóstol Pablo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades del aire, de las tinieblas. No me voy a meter con ese tema, pero ya termina el capítulo diciendo, yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. ¿Cuál será el libro de la verdad? Se le va a declarar a Daniel lo que está escrito. Ya todo lo que Dios tiene que decir está ahí escrito. Y yo a veces he escuchado esta expresión y a veces hasta señala la Biblia haciendo este gesto. Ya está ahí todo escrito lo que Dios tiene que decir. Ajá. Ahora la pregunta es, lo que Dios ha dicho en su palabra, ¿tú estás seguro que se nos ha declarado todo lo que está ahí escrito? ¿Tú estás seguro que tu entendimiento y tu comprensión de todo lo que Dios ha dicho ahí ya lo tienes pleno? Pues muy bien. Tú me enseñarás y yo te preguntaré a ti. ¿Cuánta revelación tiene todavía el Señor que darnos a través de su palabra? Incluso revelación viva para cada momento y para la generación que estamos viviendo. Y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel vuestro príncipe. Se habla de Miguel y lo menciono, ya veremos la panorámica esta tarde, que será más general que lo que acabo de hacer ahora. Pero Miguel es un príncipe de Dios que está de parte del pueblo de Dios. Y tiene una función dentro del plan de Dios que veremos en capítulos posteriores. Que el Señor nos guarde, hermanos, y que nos demos cuenta que la vida espiritual tiene muchas más aristas, tiene muchos factores y que todavía tenemos mucho que escudriñar y muchas decisiones que tomar en nuestra vida. ¿No te provoca celo? En algunos sentidos, Daniel, que se dedicó al Señor. Y tenía posibilidad de haber vivido muy, muy bien. Se abstuvo de muchas cosas, porque lo que tenía en su corazón y en su vida era el plan de Dios, el pueblo de Dios, y él sabía que estar en Babilonia, que estar en Persia, en la zona donde él estaba, ese no era el proyecto final de Dios para su pueblo. Bendito sea su nombre.